Hola, buenas, aquí Jesús Smith, espero que estéis todos muy bien. Y en el vídeo de hoy, importantísimo vídeo clave de las configuraciones, porque vamos a tratar todo el tema del envío y entrega. ¿Por qué? Porque el envío y entrega nos permite poder enviar los productos y sobre todo que cuando el cliente compre un producto y ponga su dirección, este producto se habilite para enviarlo y así poder finalizar el pedido, porque si no configuramos el envío y entrega correctamente, habrá productos que no se podrán enviar o cuando realicemos el pedido aparecerá un error de que no hay envío disponible. Y además también podremos configurar todo el tema de precios, lugares de envío, países disponibles, regiones que podemos enviar, las sucursales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un vídeo explicativo muy largo, puede ser que tengamos que hacer dos partes, pero espero que os guste, que aprendáis un montón y que, sobre todo, le deis a un like y suscribíos a mi canal porque me ayudáis un montón a seguir creando nuevo contenido. Así que empezamos, esta vez nos pondremos en esta parte de la pantalla porque así podremos grabar mucho mejor y podréis ver la información también mucho mejor. Así que empezamos. Vale, pues ya volvemos a estar aquí en nuestra tienda de Jesús Smith. Recordemos que las configuraciones se encuentran a la izquierda abajo del todo. Y en el último capítulo, si hablo un poco mal, es porque me duele, vale, aquí un poco la boca, pero bueno. Recordemos que en el último capítulo hablamos sobre las cuentas de cliente, ¿vale? Y ahora pasamos al envío y entrega, que como he dicho, es un vídeo importantísimo, ¿vale? Es una de las configuraciones clave, ¿vale? De nuestra tienda online. Es muy importante tenerlo configurado, ¿vale? Y siempre yendo actualizándolo o actualizando países, regiones, sucursales, entregas, etcétera, 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 ¿vale? Así que le clicamos aquí y una vez ya estamos en envío y entrega, ya como no hemos configurado nada, bueno, de hecho he quitado todas las tarifas de envío para que podáis ver el error que aparece o el error que puede aparecer si no tenemos configuradas ciertas regiones. ¿Qué nos aparece de primeras? Cuando no tenemos configurado ninguna tarifa de envío, ¿vale? O ningún envío. Por defecto, cuando os creáis vuestra cuenta Shopify, ya tenéis configuradas algunos envíos para que no os aparezca este error. Pero nosotros lo hacemos desde cero, porque queremos hacerlo bien, al 100%, que aprendáis, ¿vale? Así que lo que nos aparece primero, ¿qué es? Los clientes no podrán realizar pagos, es lo que os he dicho, ¿vale? En la introducción. No tienes opciones configuradas para que los clientes reciban sus pedidos. Agrega opciones de envío, entrega o retiro para que los clientes puedan completar el pago. Esto es el mensaje inicial cuando no tienes nada de nada configurado, ¿vale? Ahora poco a poco vamos a configurarlo punto a punto, los voy a explicar en detalles para que seáis unos expertos y ya veréis que habrá un momento que cuando configuremos una opción de envío, este error ya nos desaparecerá, ¿vale? Como tal no es un error, sino que es una alerta, pero lo que nos dice es que nuestros clientes no podrán realizar ningún pedido, ¿vale? Así que, pero ¿cuándo no podrán realizar el pedido? Debe de quedar muy claro. El cliente podrá añadir al carrito un producto. El cliente podrá añadir la dirección y podrá añadir el correo, el nombre para iniciar el pedido. Pero el aviso, el error, le aparecerá cuando haya introducido la dirección de envío y le dé a ver el tipo de envío que tiene, pues yo que sé, el envío express, el envío estándar, el envío rápido. Pues en ese punto, ¿vale? No podrá realizar el pago porque le aparecerá que no hay envíos disponibles, ¿vale? No porque él no pueda comprarlo, sino porque nosotros no hemos configurado bien el envío o entrega. O también puede ser que haya un país que no queramos vender, pues, perdona, pues en ese país no tendremos ninguna tarifa de envío ni nada y el cliente, pues, que viva en ese país no podrá realizar ninguna compra. Eso ya dependerá de lo que nosotros queramos hacer. Pero muy importante antes, que me lo he dejado, ¿vale? Para esta prueba de envío y entrega, es que por lo menos tenemos que haber creado algunos productos. Como aún no hemos explicado la parte de creación de productos, ni hemos explicado nada de los productos, yo he creado
4 productos de test, ¿vale? Para testear. En este caso tenemos una sudadera, una camiseta negra, una camiseta blanca y una sudadera negra. Ya hablaremos a posterior del tema de inventarios y todo, ¿vale? Pero aquí solo era para que tengamos 4 productos, me da igual si es móviles, tablets, productos de cosmética, productos de ropa, me da igual, es solo un test para que lo tengamos, ¿vale? En productos, muy sencillo, ¿vale? Vamos a agregar productos y aquí añadimos 4 cosas. Ya haremos un vídeo más adelante exclusivo explicando cómo agregar un producto porque también tiene su psicología, ¿vale? Por así decirlo, pero bueno, para que sepamos que trabajaremos con estos 4 productos de test y haremos diferentes pruebas, ¿vale? Pero bueno, nosotros volvemos a configuración. Pues ya volvemos a estar ahora en envío y entrega y sí que vamos a empezar a explicarlo, ¿vale? Esta alerta ya la hemos explicado, así que yo paso y empezamos con la parte de envío, ¿vale? Como siempre, Shopify da mucha información, por lo tanto, si mi vídeo no me explico bien, necesitáis más información, lo que queráis, bueno, intentaré explicarlo bien, ¿vale? Pero si no, vais aquí al botón de más información y se os abrirá una pestaña, pues, con todas las secciones para que podáis buscarlo concretamente si hay algo que me he dejado o hay algo que queréis verlo más en profundidad. Por defecto, ¿qué es el envío? ¿Vale? Lo hice textualmente. Elige a dónde vas a realizar envíos y cuándo cobrarás por el envío en el momento de pago. Es decir, el apartado de envío que tenemos es la configuración donde podemos asignar en qué países o regiones queremos enviar el pedido y los gastos o lo que se cobrará para realizar el envío. Normalmente, como ya sabéis, hay dos opciones. Yo vendo a un país y puedo asociar un costo a este envío, que lo decido yo como comerciante online, o puedo hacer que el envío sea gratis, ¿vale? Veremos que si ponemos 0, pues aparecerá gratis, ¿vale? Normalmente hay estas dos opciones, pero tenemos que configurarlas dependiendo de la zona, ¿vale? Yo en mis tiendas tengo alguna zona que por el alto costo que tiene por envío por avión o por barco, pues tengo que añadir un costo asociado. En cambio, tengo otros envíos que van por transporte por camión, que son mucho más baratos, y este sí que puede hacer un envío gratis, ¿vale? Subo un poco el coste del producto y ya está, ¿vale? Para hacer un poco de psicología. Pero bueno, a lo que iba. En la parte de envío, por defecto, a partir de ahora hablaremos de tarifas de envío. La tarifa de envío es el cuánto cobrarás, ¿vale? Para que nos entendamos, la tarifa de envío es cuánto cobrarás, una tarifa, ¿vale? Un pago. Y normalmente tenemos diferentes perfiles dependiendo, pues bueno, del tipo de producto, el tipo de material, el lugar del producto, ¿vale? Pero por defecto tenemos siempre que hay una tarifa de envío general, ¿vale? Esta de aquí es la que cuando nosotros si nosotros no tenemos creado ninguna tarifa o o añadimos un producto, por defecto se pone a general, ¿vale? Si tú envías, por ejemplo, solo a un país y no quieres generar diferentes tarifas de envío, diferentes perfiles, como veremos, lo dejas todo en general, configuras allí las tarifas y ya está, ¿vale? Pones que en esta región pagan 5 euros, en esta gratis y en esta no se puede. Lo dejas todo en general. Mi recomendación, a mí que me gusta, el general dejarlo sin nada, ¿vale? Y así cuando yo voy creando muchos productos o voy añadiendo a mi tienda muchos productos, se ponen en general, ¿vale? Están en borrador y en general. Y una vez estos productos ya están 100% preparados para ponerlos a la venta, es cuando yo tengo diferentes perfiles, ¿vale? Y voy distribuyendo los productos en estos diferentes perfiles, ¿vale? Como ya sabéis, yo trabajo con dropshipping, trabajo con print on demand y trabajo con stock propio, ¿vale? Como, pues bueno, pero por ejemplo podéis ver aquí detrás. Pues yo tengo diferentes perfiles para cada modo o para cada tipo de negocio o de cómo trabajo, ¿vale? Así lo tengo mucho más ordenado y aplico tarifas dependiendo, pues eso, del tipo de envío que haga o desde el país que se envía hasta el destino, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más. Pues aquí tenemos en la parte de envío, pues, la tarifa general, ¿vale? Como he estado explicando, y las tarifas de envío personalizadas, ¿vale? Para
crear tarifas personalizadas, como nos dice aquí abajo, tenemos que crear un nuevo perfil. Podemos hacerlo desde aquí o desde aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Teníamos los productos que teníamos sudaderas y camisetas, ¿vale? Imaginamos que, lógicamente, yo pongo en un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que las sudaderas las tengo aquí en mi almacén, ¿vale? Pesan más gramos, ¿vale? Tiene un costo de envío mucho más alto. En cambio, las camisetas, pues, pesan muy poco y el envío es muy barato. Pues así que crearemos dos perfiles, una para las sudaderas y otra para las camisetas. Las sudaderas tendrán un costo añadido de envío y las camisetas serán gratis. Así, si el envío es gratis para las camisetas, pues haremos esa psicología de que crearemos un gancho de las camisetas estarán baratitas y además el envío es gratis. Vamos a comprar y viendo mi tienda, los productos de más coste, en este caso las sudaderas, pues bueno, tienen más márgenes con un pequeño costo de envío. Así que, bueno, se compran muchas camisetas y de tanto en tanto compraremos sudaderas con este margen añadido y pues un gasto de envío, porque los envíos de sudaderas que pesan bastante, pues normalmente son bastante elevados, ¿vale? Así que con este planning que tenemos vamos a crear dos perfiles, una para las camisetas y otra para las sudaderas, ¿vale? Así que tenemos un nuevo perfil, vamos a crearlo. Como nos dice aquí, ya nos pone un ejemplo, productos frágiles, ¿vale? Pues nosotros ponemos, ¿vale? Par importante, los clientes no verán esta información, ¿vale? Es decir, ellos no verán los perfiles de envío. Esto es solo únicamente para nosotros, ¿vale? Pues venga, camisetas cortas, ¿vale? Ahora, guardamos, ¿vale? Para crear el perfil. Bueno, y aquí ya tenemos los perfiles personalizados, ¿vale? Yo voy a continuar configurándolo. Lo he creado para que pudierais ver que ahora se han puesto aquí. Y vamos a crear además un nuevo perfil, como hemos dicho, que es el de sudaderas, ¿vale? Lo guardamos. Y como podéis ver, ya tenemos dos perfiles personalizados, ¿vale? Y además, imaginaos que tenemos uno de los productos, lo hacemos por dropshipping y lo envía directamente el cliente. Así que queremos separar los productos que tenemos en stock con los que se envían por dropshipping, ¿vale? Yo pongo bastantes ejemplos para que vosotros, si tenéis alguna duda, pues sea resuelta con estos ejemplos que voy poniendo. Así que creamos otro perfil que se llamará dropshipping, ¿vale? Lo creamos. Ahora lo configuraremos todo. Y ya tenemos, pues bueno, tres tarifas de envío personalizadas, ¿vale? Imaginaos que nosotros pues vendemos en Europa, ¿vale? Bueno, vendemos en países de habla hispana, ¿vale? Es decir, vendemos a España y vendemos a Latinoamérica, ¿vale? Y para ponernos en situación, pues vendemos desde España, ¿sí? Bueno, es decir, nuestro almacén está en España, ¿vale? Camisetas gratis, sudaderas, un costo añadido, ¿vale? Y para el producto de dropshipping, envío gratis, porque como ya sabéis, el dropshipping, ¿qué es? El proveedor ya me pone un precio final y yo se lo pago, ¿vale? Y el margen es el que me quedo yo. Así que empezaremos por las camisetas cortas. ¿Qué tenemos en el gestión de perfil, ¿vale? Esto que nos aparece es lo que también nos aparecería... Uy, que me he ido, perdona. Es lo que nos aparecería si yo creara un nuevo perfil, ¿vale? Es la misma configuración, así que no os preocupéis, ¿vale? Os aparecerá lo mismo que si le dais a crear y después lo configuráis, ¿vale? Vamos a envío y entrega y vamos a empezar a modificar el primero, ¿vale? Importante. Importante. Como he dicho, en general, ¿vale? Se nos ponen los productos por defecto, los que no están asociados a una tarifa de envío personalizada. Si yo entro aquí, nos aparecen los cuatro productos, ¿vale? Y aquí, pues bueno, tenemos que aún no tenemos configurada ninguna zona de envío. No lo configuraré aquí, porque como os he dicho, lo vamos a configurar a las tarifas de envío personalizadas, pero es lo mismo, ¿vale? En la tarifa de envío personalizada, esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que no volveré a repetir para que el vídeo tampoco no se haga muy largo, que terminará siendo muy largo, ¿vale? Así, otra vez saliendo. Venga, va. Vale, pues ya estamos aquí en las tarifas de envío. Vamos a camisetas cortas. A la próxima pondré la flechita, porque si voy aquí me voy a productos. Hemos creado
un perfil que se llama camisetas cortas, ¿vale? Recordad que venderemos a España y a los países de Latinoamérica, ¿vale? Más adelante, ahora pondremos países por países, ¿vale? Pero más adelante, en la parte de mercados, ya crearemos mercados específicos para Latinoamérica y España, y después será cuando lo podremos relacionar con los envíos, ¿vale? Pero bueno, no me adelanto. Tenemos que camisetas cortas, aún no tenemos ningún producto, así que vamos a añadir los productos que queremos con este nuevo perfil. Recordad que yo recomiendo, ¿vale? Yo voy haciendo uno por uno, pero recomiendo que primero configuréis las zonas de envío y después agregáis los productos, porque si tenéis algún error en la zona de envío, al cargar productos, estos errores se arrastrarán y los clientes no podrán vender. Así que lo que yo recomiendo es que para testear después si todo funciona bien, que es lo que haremos, crear un descuento del 100%, así no tienes gastos, no pones la tarjeta y podemos ir probando, ¿vale? Bueno, agregaremos los productos primero, pero bueno, recordad que no es lo más correcto. Recordad las camisetas, ¿vale? Estas dos camisetas son las que tenemos en nuestro almacén y las que añadiremos el costo gratis, ¿vale? La sucursal de donde se están preparando los pedidos, en este caso pues es desde Barcelona, ¿vale? Es un número inventado, así que, pues bueno, he puesto una dirección inventada, ¿vale? Pero bueno, la preparación se está preparando desde esta sucursal que sería un almacén, ¿vale? El almacén se encuentra en Barcelona y aquí es donde están estos dos productos. Y ahora vamos a empezar a configurar las zonas de envío. Que sepáis que si queréis cambiar la sucursal, pues bueno, podríamos modificarlo, ¿vale? Pero esto lo veremos en el próximo vídeo que está aquí de sucursales, así que no os preocupéis, dejaremos esta sucursal por ahora, ¿vale? Recordad que podemos tener diferentes sucursales dependiendo de dónde, si tenemos pues diferentes almacenes, ¿vale? Vamos a crear la zona de envío. Para aquí vamos a agregar una nueva zona de envío, ¿vale? ¿Qué nos dice? ¿Qué países o regiones queremos enviar? Aquí, si os fijáis, están todos los países, ¿vale? Y todas las regiones, ¿vale? Están todos los países. Nombre de la zona, pues empezaremos con España, ¿vale? Porque queremos vender al primer país en España. Y ahora vamos a seleccionar España, ¿vale? En España hay provincias, hay regiones, seguramente en los países que me estáis, si no sois fuera de España, pues también tenéis provincias o regiones, dependiendo de Shopify del país, pues hay países que hay regiones, pero no pone regiones. En España, pues sí que pone regiones, ¿vale? Y le damos que crearemos una zona de envío para todas las provincias o las regiones iguales, ¿vale? Para todos iguales. Y le vamos a listo. Recordad aquí, ¿vale? Que podemos agregar más países, ¿vale? Desde, pues bueno, una configuración desde Marketplace, que es lo que veremos más adelante en los mercados, ¿vale? Pero bueno, ahora empezamos dándole países. En el próximo vídeo de mercado ya hablemos de mercado y lo volveremos a relacionar. Hemos seleccionado España, ¿vale? Tenemos una zona de envío, pero no hemos configurado el envío. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la alerta de que no hay tarifas. Los clientes en esta zona no podrán completar el pago. Es decir, que hemos añadido una zona de envío, pero no la hemos configurado. Como no la hemos configurado, pues por ahora los clientes no pueden comprar, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, vamos aquí, bueno, podemos editar la zona por si queremos añadir más países o quitarlos, ¿vale? Y podemos agregar tarifas. Si vamos a agregar tarifas, pues bueno, a tipo de tasa ya nos aparece, pues bueno, una tarifa plana o usa la empresa de transporte o la aplicación para calcular las tarifas. En este caso yo no tengo ninguna empresa asociada, por lo tanto lo más normal es que intentemos separar. A mí me gusta hacer tarifa plana. Yo creo la tarifa y yo creo el nombre, ¿vale? Y ya después con la empresa de mensajería ya haremos lo nuestro. ¿Sí? Shopify nos da dos nombres bonitos, que uno es el Express y el otro es el estándar. Si queremos el Express, pues nos aparecerá literalmente cuando seleccionemos al tipo de envío entre 1 y 4 días hábiles y el estándar entre 2 y 5 días hábiles, ¿vale? Pero bueno, nosotros podemos darle a personalizar
Y la tarifa personalizada será envío rápido, ¿vale? Aquí podríamos poner una descripción, ¿vale? Envío personalizado. Esto es opcional, ¿vale? Descripción de entrega a los clientes. Pues pondríamos este envío, ¿vale? Es rápido y efectivo. Bueno, este envío rápido, ¿vale? Para que lo sepan, ¿vale? Y el precio aquí pondremos que es gratis. Si ponemos, aquí podemos poner un precio, ¿vale? 3,50, 3,49, recordemos la psicología, ¿vale? 3,99, ¿vale? No pongamos 3,46 porque esto no queda bien. Aquí hay dos opciones. Hemos dicho que las camisetas las pondremos gratis, pero hay mucha gente que lo que hace es pone esto. 0,99, 1,99€. Son costos muy bajos, pero que nos dan un plus de margen de beneficio, ¿vale? Porque 0,99, diréis, atrás, para poner 0,99 yo no pongo nada, ¿vale? Pues pongo un producto a 50 euros. El cliente dice, bueno, va, 50 euros, voy a comprarlo. Va, los gastos de envío y ve 99 céntimos. Y él no dirá, normalmente no dirá, ostras, guau, me cobran 99 céntimos, voy a quitar. No, dirán, va, por 99 céntimos yo lo compro. O si está por 1,99€, dirán, va, por 1,99€ yo lo compro, ¿vale? Y te ganas este euro de beneficio o estos 2 euros de beneficio. Si al mes tienes 100 pedidos, pues bueno, ya son 100 euros que te ganas de más. O si son 2 euros, 200 euros. El problema, ¿cuánto es? ¿Cuándo es? Cuando el precio es esto. 5,99, 4,99, 8 euros. Aquí la gente normalmente está acostumbrada en los años ya, en el siglo XXI, a que quiere envío gratis, porque hay un montón de competencia y hay un montón de grandes empresas que hacen los envíos gratis, ¿vale? Si tú pones un envío muy alto, debes asegurarte que ese producto tiene un alto branding, o sea un producto muy interesante, o sea un producto muy deseado por la gente, ¿vale? Por los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere, si ya está pagando 50 euros por un producto, no quiere llevarse una sorpresa. Y los gastos de envío son una sorpresa. Así que, dependiendo del producto, a ver, si te compras una nevera que vale 1000 euros, pues bueno, lógicamente tendrá unos gastos de envío asociados para que el transportista te lo suba si quiere a tu cocina, ¿vale? Esto sí que tendrá pues 10,99, esto sí, pero si pagas 1000 euros no vendrá de 10 euros, pero un producto que vale 20, 30, 40, pues sí que, bueno, es llevarse una sorpresa negativa, así que o 0, o 0,99 o 1,99€, ¿vale? En este caso, si pongo 0, me lo dice gratis, y cuando el cliente realice el pedido no le aparecerá 0, le aparecerá gratis, que es la palabra que gusta al cliente, gratis, ¿vale? Podemos también agregar precios condicionales, pues es decir, según el peso del artículo. Si el peso mínimo es 500 gramos y el peso, según el peso, y entre 1000 gramos y 500, pues nos valdrá 2 euros, ¿vale? Pues podremos poner esto, ¿vale? Es decir, o según el precio. Si el precio mínimo es entre 500 y 1000, pues el envío rápido valdrá 2 euros, ¿vale? Pero bueno, al final esto yo tampoco no lo utilizo mucho, ¿vale? Así que yo pongo sin según el peso ni sin según el precio. Yo aquí pongo, normalmente a mí no me gusta. Ya haremos descuentos y ya haremos... Aquí podemos poner esto. Según el precio... Precio mínimo 50 euros, ¿vale? Pues será gratis, ¿vale? Según será gratis, ¿vale? En este caso, y si ponemos aquí 5, pues valdrá 5 euros, pues con un precio mínimo, ¿vale? O el precio máximo, pues lo mismo, ¿vale? De 500 euros, pues nos valdrá 5 euros. A mí no me gusta ponerlo, yo pongo 0, ¿vale? Y es gratis. Y ahora ya... hemos configurado el envío rápido. Pues ahora, como podemos ver, ya hemos configurado una zona de envío con su tarifa de envío rápido para todas las regiones de España. Pero ahora imaginemos que
bueno, queremos configurar alguna región, pero bueno, que por la casuística que sea, pues queremos añadirle un costo del envío. Pues agregamos una nueva... Mira, ahora tenemos España, ¿vale? Vamos a crear una nueva zona de envío. Y le diremos que es, yo qué sé, región España, ¿vale? Y vamos a España. Ponemos España, ¿vale? No podemos crearlo como tal, una región en concreto, porque en la anterior tarifa ya hemos marcado todas las regiones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la región de España, ¿vale? Editar la zona. Hemos seleccionado España. Bueno, sí. Bueno, dentro de Europa, ¿vale? Para que me lo pone más bonito. A ver, aquí, ¿vale? Vamos a España, aquí. Y en España hay regiones. Cogeremos la primera, ¿vale? La Coruña, ¿vale? Perdonad por los de la Coruña, ¿vale? Pero bueno, es la primera porque así vamos rápido. Y yo deselecciono esto. Al deseleccionar esto, tengo que... la tarifa anterior, la de gratis, se está aplicando a 51 provincias de 52. Por lo tanto, vamos al listo, ¿sí? Y ahora agregamos una nueva... agregar una nueva zona de envío, ¿vale? Y ponemos región España, ¿vale? Vamos, buscamos España. Y ahora ya tenemos disponible una región, que es la que hemos dejado liberada de la anterior zona de envío. Las otras ya no las podemos seleccionar porque ya nos lo dice, está en otra zona. Por tanto, seleccionamos La Coruña, ¿vale? Y aquí ya tenemos una región y nos vuelve a decir lo mismo, ¿vale? Nos dice que no hay tarifas, por lo tanto el cliente no podrá completar el pago. Pues nosotros vamos a editar zonas, ¿sí? Perdona, vamos a agregar tarifa y en este caso, pues bueno, voy a personalizar y vamos a poner también envío, pues premium para ellos, por ejemplo, y le decimos que... tendrá un costo de 3,99 euros, ¿vale? Para ellos, y nos va a aparecer aquí, listo, ¿vale? Ahora aquí nos aparece el precio, ¿y qué tenemos? Que tenemos dos zonas de envío en España, una para todas las provincias, será gratis, y para la provincia de La Coruña, la región, tendrá un nombre de envío premium y tendrá 3,99, así que cuando el cliente quiera comprar un producto y sea de la región de La Coruña, ¿vale? Le aparecerá que él tiene la tarifa de envío premium y tendrá que pagar 4 euros. Pues que además también hay otra opción que lo utilizan muchas tiendas, que es lo típico que dicen de si te gastas menos de 50 euros, el envío vale 5 euros. Si te gastas más de 50, el envío es gratis. ¿Cómo lo hacemos esto? Como hemos visto antes con el precio máximo y mínimo, por ejemplo, ¿vale? Y vamos un poco a modificarlo, ¿vale? Tenemos que aquí todo era gratis. Ahora vamos a editar la tarifa y nos saldrá que, bueno, agregar precios condicionales según el precio del artículo. Si precio máximo 50 euros, ¿vale? Peso mínimo 0 y peso máximo 50, precio, ¿vale? Pondremos que la tarifa vale 4,99. ¿Sí? Perfecto. ¿Vale? Y de pedidos de 0 gramos a... No, jope, me he equivocado, perdona. Según el precio, de 0 a 50 euros. Listo, ¿vale? Vale 5 euros. Tenemos que los pedidos entre 0 y 50 euros valen 4,99. Y ahora agregaremos una tarifa que saldrá, ¿vale? Me da igual aquí como era, envío rápido, ¿vale? Pues pondremos aquí también un envío rápido, ¿vale? La descripción me da igual, gratis, y aquí agregar precios condicionales. Según el precio del pedido, mínimo pondremos 50, ¿vale? Y sí, sin límite, gratis. ¿Qué tenemos aquí? Que si tú realizas un pedido entre 0 y 50 euros, los gastos de envío valen 4,99. Y si los pedidos son superior a 50 euros, pues al final te sale gratis, ¿vale? Aquí podríamos poner, si no, también 49,99, ¿vale? Es decir, que si se gasta entre 0 y 49,99, te para 5 euros, y
los pedidos de más de 50 es gratis. Esta es una estrategia que la utilizan muchas tiendas y la habréis visto para, pues bueno, hacer la psicología de que el cliente vea, va, llevo 40 euros, pago 5 euros, me compro una camiseta de 15 euros, que la tienda ya pondrá camisetas outlet, camisetas en descuento, bla, bla, para que te la compres y ya sea superior a 50 euros. Y ahora imaginad que queremos añadir un país de Latinoamérica, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos países que yo he creado una tienda, por ejemplo, en España, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me aparecen algunos países, ¿vale? Pero no todos. Hay muchos países que yo tengo que crear un mercado. Voy a crear el mercado para hacer una prueba, pero no voy a explicar nada de mercados. En un próximo vídeo lo explicaré muy detalladamente cómo crear un mercado, que es un mercado. Aquí vamos a crear un mercado para poder generar un nuevo perfil de envío, ¿vale? Perdón, una nueva tarifa de envío. Así que en este caso yo voy, por ejemplo, Colombia, ¿vale? Imaginaos que yo quiero también enviar estas camisetas desde mi almacén, mi sucursal que está en Barcelona, a Colombia. Pues yo voy ¿qué voy a hacer? A crear una nueva zona de envío. En este caso, si yo busco Colombia a mí, no me aparece. ¿Por qué? Porque tengo que agregar un market o un país en el apartado de mercados. Yo le clico aquí, voy a crearlo, ¿vale? No voy a explicarlo como tal. Y vamos a la derecha a agregar un nuevo mercado. En este caso, pues el mercado le diré que es Colombia, ¿vale? Y voy a seleccionar el país, que es, aquí me aparecen ya todos los países que hay en el mundo, todos, ¿vale? Todos los países. Yo voy a añadir, voy a buscar Colombia, ¿vale? Y agrego el mercado, ¿vale? En este caso, pues me aparece aquí, aún no puedo activarlo porque no tengo ningún envío, ninguna tarifa de envío configurada, ¿vale? Pero bueno, hemos creado el mercado, que lo explicaremos en los próximos vídeos, ¿vale? Ahora vamos a envío y entrega, otra vez. Vamos a la apartado de camisetas cortas y ahora ya podemos agregar una nueva zona de envío. Le diremos Colombia. Y ahora si buscamos Colombia, ya nos aparece, incluso nos aparecen las provincias, es decir, que podríamos volver a hacer lo mismo que hemos hecho con España, pero ahora pues con vuestro país. Si vosotros vendéis en Colombia, pues podéis decir que Caldas pues tiene una tarifa de envío de 4 euros y Cauca pues gratis, ¿vale? Esto ya lo... Perdonad. Esto ya lo deciréis vosotros mismos. Yo voy a seleccionar todo el país, ¿vale? Perdonad. He seleccionado ya Colombia, guardo y otra vez más de lo mismo. Me dice que no hay tarifas configuradas. Pues básicamente vamos a agregar una nueva tarifa, una tarifa plana, tarifa de envío personalizar, ¿vale? Aquí pues no me aparece las que tiene por defecto Shopify, ¿vale? Que me dice que directamente tenemos que personalizar. Pues ponemos envío internacional, ¿vale? Porque yo estoy en España y lo voy a enviar a un país pues internacional, ¿vale? En este caso, pues número de seguimiento proporcionado, ¿vale? Pues yo lo pongo aquí, ¿vale? Número de seguimiento, bueno, este envío es internacional, ¿vale? Vale, no lo debo superar, envío, el envío es internacional, ¿vale? Precio, pues aquí yo puedo ponerlo en dos formas, porque Shopify me ha detectado que en Colombia hay el peso colombiano, por lo tanto yo podría ponerlo en la moneda de Colombia, o, bueno, en la moneda de Colombia, o si es otro país, pues en la moneda de ese país, o lo podría poner en euros. Si lo pongo en euros, seguramente, ¿vale? Cuando yo vaya a comprar y tenga configurada la traducción de moneda, pues se me pondrá en peso colombiano, ¿vale? Así que sin problema, yo pondré en euros, ¿vale? Porque para mí es más fácil, y pondré que en este caso, como yo tengo que enviar el producto de España a Colombia y lo voy a enviar con avión, pues un total de 3,99 euros de precio, ¿vale? Envío internacional 3,99 y ya nos aparece como listo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, las clientes no pueden completar el pago porque todos los países que están en un mercado inactivo, ¿vale? Ahora nos aparece este error, ¿vale? Que tenemos que ir, vamos a Markets y ahora que ya hemos configurado un envío,
ya podremos poner activo. Una vez activado, ¿vale? Es que Shopify cambia muy rápido, antes no era necesario, ahora quieren que trabajes con mercados, pero bueno, lo hemos activado, ¿vale? Vamos a envío y entrega, y ahora sí que para las camisetas, pues ya podemos vender a Colombia, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Para que podáis ver si funciona o no funciona, ¿vale? Ahora nos ponemos a hacer la prueba. Pues ya me he movido a mi tienda online, ¿vale? Bueno, es la tienda de Jesús Meat, para hacer estas pruebas que hemos hecho de los dos productos que hemos configurado. Recordemos que, si vamos aquí, tenemos el producto test 2 y el producto test 3. En este caso yo voy a catálogo y tengo el producto pues test 2. Y vamos a ponerlo test 2, agregar al carrito, ver el carrito, ¿vale? Y vamos a pagar el pedido. En este caso, pues pondré mi email o número de teléfono. En este caso, jesusmeat@gmail.com. España, ¿vale? El nombre ya me lo he autoconfigurado, los apellidos Meat, calle Meat 2, ¿vale? Lo pondremos, código postal inventado, ciudad Barcelona y provincia Barcelona. Pongo el teléfono inventado y ya me aparece que el envío es rápido, ¿vale? Así que bien, me aparece correctamente, ¿vale? Yo pagaría ahora y sin ningún problema. Ahora vamos a quitamos, ¿vale? Quitamos este producto. Y ahora, por ejemplo, ponemos pues el test 3 y añadimos 3 productos, ¿sí? Agregar al carrito. Vemos que ahora, si vamos a ver el carrito, son 90 euros, por lo tanto el envío debería ser gratis porque hemos configurado que más de 50 euros es gratis, ¿vale? Vamos a pagar. Se mantiene la información y como podemos ver el envío es gratis. ¿Por qué? Porque el Shopify ya ha calculado que el subtotal es más de 50 euros, por lo tanto salta la siguiente condición del envío gratis. Sí, perfecto, ¿no? Por ahora vemos que está todo bien. Ahora vamos a cambiar la provincia, ¿vale? Vamos a poner que teníamos que la ciudad, pues eso, ¿vale? La ciudad la dejamos, me da igual, aquí no hay ningún problema. Y vamos a poner que la provincia, ¿cuál era? La Coruña. Vamos a ver qué está pensando y nos aparece 3,99 euros con envío premium, que es el envío que hemos configurado. ¿Sí se entiende? ¿Vale? Como podemos ver ahora, ya para esta región tenemos que es 3,99. Si cambiamos de región, pues a Córdoba, ¿vale? Pues nos aparece que es gratis. ¿Sí? Y si tiramos para atrás, añadimos una camiseta y pagamos el pedido, actualmente nos aparece que vale 5 euros porque hemos configurado que los pedidos de menos de 49,99 euros valen 5 euros, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero poner otro país? Bueno, solo me aparecen los dos, ¿vale? Así que, perfecto. Si os fijáis, yo no podré seleccionar otro país para realizar la compra. ¿Por qué? Porque solo tengo 2 tarifas configuradas, que son las de Colombia y las de España, que estos están asociados a los market o los mercados que los veremos más adelante. Como solo tenemos configurados el mercado España con los envíos de España, como hemos visto, y el mercado de Colombia y los envíos de Colombia, solo puedo ver estos dos, pero no os preocupéis que más adelante lo veremos. Si ahora selecciono Colombia, ¿vale? Me tiene que cambiar toda la información, ingresa una dirección, ¿vale? Voy a buscar un código postal, una provincia, ¿vale? Y el envío no está disponible, voy a buscar un código postal. Pues ya he mirado un momentito y para la provincia hace falta un código de 6 números, así que os voy a poner por ahora, como no hemos configurado bien la dirección, pues aparece que el envío no es disponible, que revisemos la información. Voy a poner un número aleatorio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está pensando y nos aparece que el envío internacional son 20.000 pesos colombianos y la camiseta vale 144.000 pesos colombianos. Y automáticamente ya nos has hecho la transformación. Si vamos a poner de peso, joder, a ver si lo copio bien, vale, de pesos mexicanos, de pelo colombianos, perdón,
pesos colombianos a euros. A ver si hace la transformación. ¿Vale? Nos aparece que son 4,27 euros, que es lo que hemos configurado más o menos al hacer la transformación, pues hay una parte de redondeo que se queda, ¿vale? Y el producto, pues si nos sale a 164.000, pues 35 euros, que son los 30 euros que vale la camiseta, más los gastos de envío, es decir, que si lo calcula bien, ya te lo calcula directamente a pesos, ¿vale? Así que hemos visto que tenemos dos regiones, tenemos dos países o regiones. En el país de España teníamos configurado dos tarifas con un condicional de menos de 50 euros pagas y más de 50 gratis. Y si era una región que era La Coruña, pues salía directamente a pagar sí o sí siempre. Y ahora vamos a hacer la última prueba con la sudadera, que es una sudadera que recordemos que no hemos configurado, porque solo hemos configurado el qué. Las camisetas, aquí hay el resumen, y las sudaderas no hemos configurado ninguna. Vamos a seleccionar esta de 20 euros porque esta es gratis, ¿vale? No nos pedirá ninguna información. 20 euros, agregamos al carrito, ver el carrito, ¿vale? Quitamos esta que era gratis, pagar el pedido, y ahora nos aparece que el envío no está disponible, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos ningún método de envío. Si yo pongo, pues, puerta 15... Nos aparecerá que no hay envío disponible, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede enviar una sudadera que no hemos configurado el envío, que es la alerta que nos aparecía. No lo podremos. Y aquí hay un problema, que el cliente que se pensará que le está poniendo mal la dirección, pero no es esto. Es que el envío de una sudadera para esta región no se puede enviar porque no hemos configurado... Para estos dos productos no hemos configurado ninguna tarifa de envío, ¿vale? Así que es importante que sobre todo reviséis bien los productos. Es más, si vamos a catálogo y añadimos esta camiseta, ¿vale? Los dos, ¿vale? Ver carrito, tenemos la sudadera de camiseta, vamos a pagar. Nos aparecerá, no hay entrega disponible. Este producto se eliminará del carrito porque no hay forma de entrega disponibles para tu dirección. ¿Por qué? Porque no hemos configurado ninguna método de envío para la sudadera, ¿vale? Continuaremos con el pago y se nos actualizaría solo a la camiseta, que sí nos pone el envío rápido. Y bueno, hasta aquí esta primera parte muy importante porque habéis podido conocer y descubrir cómo funcionan al 100% los envíos, las tarifas de envío, crear un envío, crear también un mercado asociado para configurar el envío y diferentes tipos de envío para que podáis personalizarlo y crear lo que vosotros o las necesidades que tengáis en vuestra tienda, ¿vale? Primera parte. En la segunda continuaremos hablando de las otras tarifas, configuraremos para las sudaderas, para la parte de dropshipping y además también veremos todas las otras configuraciones que hay en el apartado de envío y entrega. Así que no os lo perdáis porque llegará muy prontito. Y nos vemos en el siguiente vídeo.